Hola, Hola, hola. ¿cómo estás, Bea? Feliz tarde de domingo. ¿Qué Feliz tal? tarde. Todo muy bien. Todo muy bien. Sí, Ay, pues estoy, mira, yo estoy al calentito de la calefacción, que hace un frío en Pamplona que alucinas. nosotros también estamos con bastante frío, pero hoy subió la temperatura. Bueno, bueno, con muchas ganas de este encuentro Sí, amoroso, especialmente que nos ha puesto a trabajar durante toda la sí, semana profundamente. El sí, tema de hoy es el perdón, ¿verdad? Que es sí. un tema tan bonito y tan increíble. Y nada, vamos a ver a dónde nos lleva este encuentro, a ver qué observaciones, qué aprendemos, qué integramos, de qué cosas nuevas nos asombramos Ajá. y compartir este rato tan maravilloso entre las dos y con todas las personas que nos ven y nos acompañan un domingo más. Muchísimas gracias a todos ellos. Sí. Gracias. Encantada de estar aquí acompañándoos y de poder ser de servicio, ¿no? Así Sí, que, maestra de corazones, te pasaste, maestra de corazones, mi nuevo nombre. Mira, te tengo que decir algo. Cuando te dije, Bea, ¿tienes algo en mente para que hablemos esta semana? Y me dijiste el perdón. Te digo que, o sea, para mí el perdón es como que algo tan hermoso y maravilloso que en lo que he trabajado mucho en mi vida, en muchas oportunidades de mi vida. Y otra cosa es que yo me he dado cuenta que muchas veces sí he perdonado y muchas veces no, no ese verdadero perdón. Entonces, me, la verdad es que ha sido una semana de trabajo del perdón, una semana que me ha removido el reconocer en algunas cosas no me he perdonado y ha sido una semana de verdad maravillosa que le gustó a Iris. mira, ¿ves, maestra de corazones? ¿Ves? Si es que No, es no, ideal. no, no, es que no soy maestra. Sí, lo eres. Para mí lo No, bueno, eres. Así que lo que te dije hoy, o sea, sí. lo que quiero aprender es lo que necesito enseñar. Entonces, es lo que dice el curso de milagros, o sea, que si que un maestro del curso de milagros enseña el curso, pero es que enseñando lo aprende. Entonces, bueno, si esa es la definición, bueno, acepto porque yo considero que sigo aprendiendo, que sigo andando en el camino para eso, para aprender. Pero volviendo a lo del perdón, entonces fue una semana bastante intensa tan linda Iris, bastante intensa de introspección, de ver en qué puntos de verdad no me he perdonado, no he perdonado. Entonces, leyendo sobre el perdón, porque sin duda alguna me pongo a leer y para nosotras, tan linda Iris, para nosotras, sí, es una conversación entre amigas, pero como la finalidad es que sea constructivo, que sea que sea valioso para las personas que nos escuchen, que de alguna manera si nosotras afectamos amorosamente y positivamente, aunque sea a una persona, nosotras vamos a estar felices. Entonces es como que sentir la responsabilidad de hablar de lo que vamos a hablar, que sea de verdad constructivo para quien nos escuche y no que sea una conversación, bueno, que nunca la es, una conversación infructuosa entre nosotras no hay. Entonces, que siempre sea una conversación constructiva para nosotras y para el que nos escuche, ¿sí? Entonces, sí, me he puesto a leer, me he puesto a hacer ejercicios, he hecho muchas cosas y te lo agradezco de verdad infinitamente
que fuiste tú quien propuso el tema y que yo dije la casualidad no existe y yo no me voy a negar a este tema, que de alguna manera el tema me, ¿cómo te digo? Me hizo sentir como que, wow, me meto en ese gran tema que es el perdón, que es un gran tema, porque el perdón es la finalidad de todo, del amor, de nuestra vida, de la paz, todo es el perdón. Entonces, agradezco que me hayas propuesto el tema porque ha sido para mí una semana de verdad, este, motivadora de, de yo ponerme a leer, de yo ponerme a autoindagarme, ¿sabes? Y a decir en momentos, oye, tengo que seguir trabajando en mí, quiero seguir creciendo, quiero seguir mejorando, no desisto, Qué no bonito. desisto, sí, no No desisto, no, desisto. no desisto, o sea, porque sí hay momentos que uno se siente un poco que no está motivado, pero no desisto, busco la manera de continuar. Y creo que esta semana tú me diste ese, que es el tema del perdón. Y yo creo que podemos empezar el tema con una frase que leí que me encantó de John Campbell, creo que es el autor. Dice Icam, eh, el perdón, entiendo que será el perdón, es el instrumento para quitarnos, quitarnos era los obstáculos que impiden la experiencia del amor. Eso es. Exactamente, exactamente, Bueno, porque este, el, para experimentar el amor nos ponemos obstáculos. Para quitar esos obstáculos que nos separan del amor, el instrumento es el perdón. Y gracias, Iris, porque es maravilloso entenderlo así. Pero te decía fíjate, de una para frase, mí sí, un segundo, ¿eh? Para sí, mí es clave y invito a todo el mundo a que vaya a leer un post que has publicado hoy, no, creo que fue ayer, ajá, ¿vale? Para mí ahí dijiste algo clave con respecto al amor que te conecta con el momento presente, que al sí, final el amor nosotros tal y como energía, yo creo que está como muy distorsionado, ¿no? En la comprensión interna de cada persona de lo que es el amor. Y ahí en ese post dijiste algo, el amor es la semilla que está en nuestro corazón y que nos conecta con ese momento presente y yo creo y añadiría que nos conecta con el perdón, que nos conecta con la paz, que nos conecta con todas esas dimensiones tan grandes de, de lo que es importante para nosotros, ¿no? De lo que marca la diferencia en nuestras vidas, ¿no? Como puede ser en este caso, como es el perdón. Y al final, ahí reside todo, ¿no? Yo sí, creo que es la base del perdón es el amor. sí, La base de... sin ninguna duda. Sino, es decir, los dos van enlazados, el perdón y el amor. Sin uno no hay el otro. Este, y para mí la experiencia del perdón, desde que he vivido momentos de verdad difíciles, que yo sabía que el camino para yo estar bien, viviendo esos momentos tan rudos, era el perdón. Entonces, para mí la experiencia del perdón ha sido un camino que me ha llevado por diferentes rutas en las que yo muchas veces me he caído, me levanto, y el perdón es el bálsamo que cura las heridas de esas caídas que sufres en el camino cuando estás en los momentos difíciles que sin duda todos vivimos. Creo que es el bálsamo y ese bálsamo que te da el perdón está enlazado con el amor, porque cuando tú perdonas de corazón, el amor florece en tu corazón, o sea,
si no existe el perdón, el amor es difícil que florezca, porque el perdón te limpia el corazón, te limpia te limpia la vida. Entonces, yo creo que sentía como un poco me sentía un poco intimidada o de respeto ante lo que ha representado para mí el tema del perdón. Sí, porque ha representado que yo me meta en, en muchos momentos oscuros de mi vida en que yo no me quería meter y que lo que me llevó de la mano a meterme allí es el perdón, ¿sabes? A reconocer quién soy, a ver quién soy. Entonces, ah, porque dejas pasar, no importa lo que sucedió. Exactamente, ese es el perdón. Pero te decía que yo leí una frase que me encantó y que la posteé, la puse hoy creo que en mi estado de WhatsApp. Perdonar es perder toda la esperanza de cambiar el pasado y de querer mejorarlo. Es perdonar es eso, es saber que ese pasado está allí, que eso es lo que sucedió y que yo voy a aprender de esa experiencia, pero no lo voy a querer cambiar, porque voy a aprender de eso que sucedió. Que ese es el verdadero perdón. Cuando tú aprendes de la experiencia, recuerdas la situación que viviste, pero recuerdas es la enseñanza, no el dolor que te produjo la situación que viviste. Entonces, por ahí creo que podríamos arrancar a conversar de lo que ha sido el perdón para nosotras. Sí, yo tengo muchas cosas que me ha llevado a meterme en momentos de meditación sobre el perdón, que he vivido cosas difíciles, pues, pero que, como te digo, ha sido el bálsamo. Entonces, desde allí no sé qué opinas tú, qué sientes tú con respecto al tema. Pues para mí, fíjate, el tema de proponértelo para mí fue un desafío porque yo siempre he pensado que no he sido una persona que haya acumulado rencor como para tener que perdonar, ¿no? Ajá, El rencor también va unido de la mano del perdón. Al final es uno de los obstáculos, ¿no? El rencor, el resentimiento, sí, ¿vale? El posicionamiento en una manera de comprender la vida o comprender las historias o el acontecimiento, lo que te pasa con una persona, ¿no? Y yo, por ejemplo, pensaba que era una persona que no acumulaba en ese sentido rencor, ¿no? Que aunque me hiciesen algo, no tenía, o sea, no lo guardaba como para tener que perdonar. Lo dejaba pasar, lo dejaba estar y ya está. O sea, no acumulo ese resentimiento o ese rencor para volver a sacarlo, ¿vale? Pero mi experiencia personal sí que es que me ha costado mucho perdonarme primero a mí misma, sí, ¿vale? Y perdonar a la visión que yo tenía de una de las personas que yo más quería en mi vida, ¿no? sí, Entonces, mi gran encuentro con el perdón realmente ha sido hace poco tiempo, que además a ti te lo conté, cómo lo sí, viví, y el perdón me ha puesto a trabajar una de las partes más importantes en el sentido de una de las personas con las que yo más he querido, ¿no? Y al sí, final me he dado cuenta, desde mi experiencia de vida, de lo que hablo, es que cuando el perdón aparece en mayúsculas, ¿no? Cuando aparece en tu vida y lo puedes percibir como algo tan grande como lo que es, ¿vale? sí, Porque a veces hablamos perdón, pero no somos conscientes de la dimensión,
que puede tener esa palabra cuando tú entras dentro de ella y te sumerges de lleno, ¿no? Y en Sí, mi caso, tal vez por ser una persona que es muy querida por mí y que forma parte de mi vida y muy importante para mí, ha hecho que haya vivido esa experiencia pues dentro de esa grandeza, ¿no? Entonces, para mí el hecho de vivir esa experiencia y aparecer ese perdón se me cayó como un velo delante de mis ojos en el que yo veía a la otra persona y me daba cuenta de que yo estaba pidiendo o de que yo quería algo que la otra persona jamás iba a poder darme, exactamente. que, que era un perdón que me debía realmente a mí misma por querer y estar puesta en una posición en la que quiero que la otra persona me dé algo y quiero que la otra persona me dé algo y al final es un egoísmo interno, con lo cual el perdón también estaba siendo egoísta para conmigo, porque seguía posicionada en esa misma, en, en mi mente, ¿no? Seguía Sí, posicionada en lo que yo quería conseguir, en lo que yo... Entonces, la experiencia del perdón en ese sentido para mí ha sido increíble, ¿no? Sí que es verdad que en el resto de sucesos de mi vida no he sido una persona que haya necesitado perdonar, porque uf, siempre no he vivido experiencias fuertes, ¿vale? Y yo considero que en mi caso tengo que trabajar el perdón para conmigo, porque a veces no es trabajar el perdón para con las personas de fuera, no, a lo mejor a alguna persona le pasa en ese caso como a mí, ¿no? Pero yo el perdón es conmigo y creo que el perdón interior con uno mismo es el que más cuesta, ¿no? El que más sí, trabajo te da. Y tengo una frase de Krishnamurti, que es un hombre que a mí me gusta mucho, y dice, el perdón pertenece a la mente. mm, Y para mí es total, o sea, en la sí, experiencia que viví con esta persona, para mí es total, el perdón pertenece a la mente, porque todo lo que yo estoy viendo acerca de lo que creo que tengo que echarle en cara, reprocharle a la otra persona, lo que me mantiene ahí, es mi mente, es mi percepción, es lo que yo estoy viendo de esa persona, es lo que yo estoy imaginando de ella, es lo que yo quiero que ella me dé cuando ella ni siquiera es consciente. es Entonces, lo que idealizaste. eso es, el perdón pertenece a la mente. Cuando las cosas de la mente no llenan nuestro corazón, entonces habrá perdón, entonces Exactamente, habrá amor. exactamente. Y de lo que estás diciendo, puedo decir dos cosas. Vea, fíjate, podríamos decir que hay dos tipos de perdón, pero el perdón es uno. Pero hay dos tipos que es el perdón, el que diariamente hacemos, este, ay, perdón, me equivoqué, ay, perdón. Ese es un perdón que no es como que es una disculpa. Y el que hacemos, sí, yo te perdono porque temo ser juzgada y porque temo ser, o porque quiero ser aceptada socialmente. Eso sería como que una forma de perdón. Pero el verdadero perdón, vea, el verdadero perdón es a nosotras mismas, porque ahí lo voy a enlazar con el live pasado que hablábamos de la conciencia de unidad. Y si la conciencia de unidad nos dice que no hay nadie más allá afuera, que no hay nadie más afuera y que tú tienes enfrente de ti, siempre estás enfrente de ti misma, que no hay otro, no hay un tercero afuera. Entonces, ¿para quién es el perdón? Desde la conciencia de unidad, el perdón es para nosotras mismas. Entonces, fíjate, entender eso, este, implica la inversión de pensamiento, que es la conciencia de unidad. Implica siempre una inversión de pensamientos, dejando de buscar el culpable afuera y no para tú volverte culpable, sino para asumir la responsabilidad.
de lo que yo interpreté de la situación que viví con la persona, con, con el que está enfrente, que eres tú misma, de lo que yo sentí en ese momento, de lo que yo permití. Y bueno, eso, que sería la inversión de pensamiento. No, no para culparme, sino para responsabilizarme. Entonces el perdón se hace es hacia nosotros mismos. Pero es bastante difícil, o sea, creo que es un camino muy difícil cuando uno dice, pero ¿cómo que a mí? ¿Cómo que a mí? No, no, no. Yo no soy la culpable es el otro que me hizo esto y esto, porque eso es lo más fácil. No, pero es que si me hizo, si me dijo esto o me hizo lo otro, ¿cómo me vas a decir que el perdón es para conmigo? ¿Sabes? Porque eso es más fácil, lanzar la culpa hacia afuera, pero si nosotras entendemos la conciencia de unidad, que era lo que hablamos antes, eh, este, que es la inversión del pensamiento, entonces es reinterpretar lo que yo sentí en aquel momento, lo que yo viví, lo que yo vi, es reinterpretarlo para perdonarme, ¿sí? Y la otra cosa que digo que tenemos que tener muy en cuenta es que de las situaciones que vivimos eh, este, y perdonamos o nos perdonamos, de esa situación siempre hay una enseñanza. Entonces, cuando llega el perdón, este, cuando llega el perdón a nuestras vidas, cuando nosotros tenemos clara la enseñanza, cuando ya no recordamos la situación con dolor, ni con resentimiento, ni con ganas de vengarnos, porque, bueno, porque somos humanos y muchas veces y me quiero vengar, cuando ya no, vamos a estar claros, o sea, Lo que es. lo que es, y yo creo que, o sea, es muy humano permitirnos que en un momento que estamos viviendo la situación difícil, que hay la confrontación o lo que sea que esté sucediendo, es muy normal que uno sienta rabia, ira, cólera y tú digas, o sea, digas todo lo que tengas que decir con respecto a la otra persona. Pero igual que cuando hablamos de la conciencia de unidad, igual va a haber un momento en que eso se calme y es cuando tú dices, bueno, aquí yo voy a ver qué me trae esta situación, qué yo tengo que aprender de aquí, porque qué es lo que está pasando, porque es la conciencia de unidad. Y nosotras ya no nos podemos desprender de la conciencia de unidad. Entonces, el perdón llega cuando yo invierto el pensamiento, digo, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué tengo yo que aprender aquí? ¿Y a quién es que yo tengo que perdonar? Porque si no hay nadie más afuera, es a mí a quien yo tengo que perdonar. A mí eso me costó mucho. En ese momento yo no conocía la conciencia de unidad y a mí me costó mucho. Yo decía, pero ¿cómo que a mí? No, o sea, no. ¿Cómo que yo? Sí, entonces después me di cuenta que eso que tú estabas diciendo, que uno idealiza, que uno espera, que uno tiene expectativas, y que esas expectativas, ese ideales, eso no existe. Y que al fin de cuentas es lo que tú permitiste, lo que tú interpretaste y lo que tú sentiste. Este, entonces ahí tú dices, oye, sí, soy yo la que tiene que mirarme a mí y perdonarme por. Y ahí te enlazaría con lo que yo siempre te digo que yo he visto mi vida como una obra de teatro, en la que yo, en la que yo soy la espectadora de la obra de teatro, todos están actuando a mi alrededor y yo estoy aquí observando, sintiendo, interpretando, ¿sabes? Me siento ofendida, interpreto que este me está haciendo algo y tal. Entonces, cuando yo veo mi vida como una obra de teatro,
Entonces también a quién es que yo tengo que perdonar, a los actores de la obra de teatro que me hacen sentir a mí o a mí. Eso creo que es parte de lo de mi experiencia con el perdón, que es lo que tú dijiste, es una experiencia maravillosa, pero sí como que hay que trabajar en ella y cultivar eso, ¿sabes? Es es una experiencia compleja. Em, También el perdón yo creo que se da, vea, cuando después de tú has pasado el conflicto y eso, ya tú sientes que no hay resentimiento, que solo hay enseñanza, que cuando comprendes que el resentimiento nos hace daños a nosotras mismas. Fíjate, Em, incluso a veces ese perdón que no se ha hecho se viene repitiendo en la vida de nosotros, siempre desde el mismo ángulo y de la misma forma, ¿no? A través de experiencias o bien con la misma persona o con personas muy parecidas, ¿no? sí, En mi caso, por ejemplo, o sea, es un camino de mucho tiempo y siempre ese resentimiento y siempre ese rencor y siempre ese mirar hacia afuera para estar enfadada, ¿no? Para tener un motivo por el que sí, realmente confrontarme con la otra persona, para sentirme yo, bueno, pues al final el perdón tiene muchas variantes, ¿vale? Que te mantienen en la misma posición porque obtienes también algo no perdonando. por O bien, supuesto, por eso es. supuesto. Entonces, a veces son experiencias que ya acumuladas a lo largo de nuestra vida, como en mi caso, te llevan a un momento de sufrimiento máximo, de dolor máximo, en el que la primera vez la has intentado tapar, la has justificado y has puesto, como tú dices, ah, no, yo no tengo nada que ver. O Sí, sea, tú aguanta lo tuyo, porque, vale, yo puedo hacer una intromisión hacia mí misma, puedo mirarme dentro y decir, bueno, a lo mejor yo puedo ser responsable de esto, aparece culpa y entonces intentas cambiarlo para la próxima vez. Pero la próxima vez vuelve a aparecer la situación, la escena, la persona y vuelve a generarse la experiencia parecida. Y la segunda vez todavía sigues tirando balones fuera y es en repeticiones sucesivas que tú vas como guardando un dolor interno, ¿no? Y un sufrimiento y decir siempre se está repitiendo y siempre se está sí, repitiendo. Y a veces incluso ni el mirarme a mí, ni qué tengo que ver de la otra persona, en mi caso fue un sufrimiento máximo, un sufrimiento que me hizo hasta enfermarme incluso, y era la necesidad de poder ver eso de otra forma, sí, de poder perdonarme, de poder darme cuenta como todo lo que yo estaba, y es una experiencia, no es, o es sea, una es que experiencia. fíjate, no es ni siquiera mental, aquí puedo contarla, pero es algo que se siente, es como un clic que te hace el corazón, porque ni siquiera es mente, es algo que sientes aquí, que miras a la otra persona y dices, si es que no puede ser algo No diferente. puede, no, no puede. Entonces, hay personas que le llega el perdón realmente del sufrimiento, el sufrimiento, del dolor, ¿no? Más, Bueno, vean, lo que pasa es que cuando, cuando hay ese máximo dolor y ese máximo sufrimiento, tú te rindes ante lo que te está sucediendo y tú, a ver, o sea, y rendirse es lo mejor que puedes hacer, es que yo no sé ya qué hacer con esto, me rindo literalmente, te puedes arrodillar o no, pero dices, me rindo y no encuentro, y ya yo no sé qué hacer. Entonces, en ese momento de gran sufrimiento y esa comprensión que te dio el decir es que no puede hacer más de lo que hizo, porque no puede, esa comprensión es la compasión y el perdón tiene que ver con compasión
es un estado de compasión. El perdón es un estado de compasión en el que tú entiendes a la otra persona si es que te hizo un daño o por omisión o por acción, este, y ese estado de compasión y de comprensión es para la otra persona, pero es para ti también, para ese momento de intenso dolor en el que tú dices, me rindo, no, no sé qué hacer con esto. De Entonces, hecho, fíjate, sí, Emi, yo creo que uno de los impedimentos para perdonar es ese querer seguir controlando, querer seguir haciendo cosas para cambiar la situación, ¿no? Y ahí ujú, está la clave, cuando llegas a un punto en el que ya te rindes, en el que ya no hay nada más que hacer y no, y has intentado cambiar las circunstancias, cambiar tu comportamiento, cambiarte a ti misma, cambiar a la otra persona, sí, cambiar, o sea, a todos esos personajes de tu película que estás viendo, te das cuenta que al final lo único que puedes hacer es rendirte y no hacer nada más. porque fíjate, cuando estás en ese conflicto interno, digamos, eres presa de eso. O sea, y creo que lo leí por ahí, una, una frase que decía, cuando perdonas, el único prisionero que liberas es a ti mismo. Y eso me hace recordar, vea, que yo escuché un cuento que me gustó muchísimo y habla de exactamente de eso que te estoy diciendo de ser prisionero. Fíjate, es una persona, una española, que estuvo raptada por la ETA, creo que por 4 años o por 5 años y la pasó muy, muy mal. Pero no me preguntes nombres porque yo eso no lo sé, pero sé el cuento. Esa persona estuvo raptada por la ETA y que fue en condiciones muy, muy difíciles. Al final a ella la liberan y bueno, ella dice que fue a terapia por muchos años por eso, por todo lo que vivió allí y salió de terapia y tal. Y dice que un día estaba estacionada en su carro frente a un edificio y cuando ve entrar al edificio, vio entrar a uno de sus captores, pues y dice que en ese momento revivió todo lo que había vivido y toda la rabia que ella sentía por todo lo que había vivido y se quedó paralizada dentro de su carro y dijo, y yo voy a esperar a que salga ese hombre de ahí. Ella dice que no sabe para qué esperaba, pero que ella la paralizó y que revivió todo ese rencor y esa rabia que tenía dentro. Entonces, dice que se quedó dormida dentro del carro, del auto, y al final ella despertó, ya era el día siguiente y ella no se dio cuenta que el señor salió. En ese momento dice ella que ella se sintió que estaba todavía raptada por la ETA. Internamente estaba raptada, continuaba con la misma rabia, el resentimiento interno y todo lo que aquello le generó. Y ese momento decide volver a terapia. Y dice que cuando ella volvió a terapia fue a practicar el perdón, pero el perdón era para ella misma porque dice que la otra persona ni se enteró de todo lo que ella vivió en ese momento en el carro, que revivió todo ese rencor, ese resentimiento. Entonces, cuando perdonamos, al único esclavo que liberamos es a nosotras mismas, ¿sí? Totalmente. Conciencia de unidad. Totalmente, porque fíjate, ahí es cuando yo te digo que te das cuenta que es que la otra persona ni es consciente de No, todo lo que tú llevas dentro, es tuyo, es es tu tú. interior, son tus miedos, son todo lo que te mueve internamente, ¿no? Todo lo que está Sí, ahí, todo lo que no sí, atiendes a ver y lo proyectas en la otra persona. sí. Al Eso es, final, mira, vea, una de las cosas que yo toda esta semana vi es que
como somos adictos a la culpa a la culpabilidad, a la victimización, al resentimiento, somos adictos a sentirnos así. Y como nosotros no podemos gestionar tanta culpa y tanto dolor dentro de nosotros, lo proyectamos afuera y lo vemos afuera. Pero es nuestra proyección. Al final de cuentas, ahí eso te hace ver que a la única persona que hay que perdonar es a nosotras mismas. Y, y al final, vea, es muy complejo decirlo, pero al final de todo el camino del perdón, tú te das cuenta que es que no hay nada que perdonar, porque todo ha sido perfecto para el crecimiento, evolución y aprendizaje de nuestras vidas. Y que si nosotras no vivimos esas experiencias, que eso que tú dices que sentimos un dolor máximo, no somos las mujeres que somos hoy día. Sí, al final tú te das cuenta que no hay nada que perdonar, que solo hay que aprender. Pero lógicamente, no te voy a decir que esto es de un día para otro. No, no. Esto es un Es, camino de vida, es un porque proceso. experiencias diarias en las que podemos condenar a alguien, en las que podemos sentirnos heridos, en las que podemos sentirnos maltratados, Sí, hay miles. hay Pero miles. ahí es donde está ahora esa puerta de atender a ver qué es lo que me está haciendo esa persona, qué es lo que yo estoy juzgando, ¿vale? ¿De qué la acuso? La palabra clave, ¿qué es lo que yo estoy juzgando? Cuando dejamos de juzgar, empezamos a perdonar mucho más fácil. Cuando, Mira, cuando, dice, mm, dice, hay una frase también que me ha gustado mucho de la Madre Teresa de Calcuta y dice, si en verdad queremos amar, tenemos que perdonar. claro. A eso me refería también hoy cuando escribí lo del post. O sea, yo no creo que se pueda cultivar un amor sano para nosotras mismas si nosotras no nos perdonamos, no perdonamos. Ahí yo Este, ya añadiría, si en verdad queremos amarnos, que hay exacto. que hay una falta muy grande de amor interno, de amor a uno mismo, porque dentro de nosotros hay mucha culpa interna por lo que podemos llegar a hacer o no hacer, hay muchos juicios internos. Si en verdad queremos amarnos, tenemos que perdonarnos. Por lo que tú has dicho, no hay nadie afuera a quien perdonar. Es a No, uno mismo por haber entendido, por haber visto una visión que no era real, errónea, de algo que está dentro tuya y que no eres capaz de ver. sí, y que fíjate como que casi que tenemos que estar agradecidas con las personas que nos están mostrando esas proyecciones de nosotras, porque de otra manera no vamos a ver. Entonces, como estamos proyectando eso, es la forma de nosotras conocernos. Entonces, cuando nosotros demos una mirada amorosa a esas situaciones que son dolorosas para nosotros y le demos y miremos desde otro punto de vista, es decir, cambiemos cambiemos la interpretación de lo que vivimos, porque a todo estamos interpretando, juzgando. Entonces, cambiando la interpretación de lo que vivimos, estamos perdonando. Estamos reescribiendo la historia, como se dice en Bioneuroemoción. Cuando reinterpretamos lo que vivimos, cambiamos nuestra historia, cambiamos nuestra biología con eso. Y también estamos haciendo cambios en el cerebro, que lo hablamos la vez pasada. Y otra cosa, vea, es que los tipos de perdón que te decía ahora hace un rato, que dice, no, pues que yo perdono, pero no olvido, ¿sabes? O yo perdono porque la religión me lo exige, porque es que yo tengo, mi religión me exige el perdón. Yo perdono porque mi religión me lo exige. Yo perdono porque yo soy una mujer muy buena, bondadosa y yo perdono.
Eso es un perdón superficial, porque a la hora de la verdad, cuando tú te autoindagas, eso no está perdonado nada. Entonces, también hay otro error al pensar que si yo perdono, yo olvido por completo la situación que viví. No, yo la perdono y yo voy a recordar la enseñanza. Y hasta puedo decir, yo perdoné lo que viví, aprendí muchísimo, pero no me quiero relacionar más nunca con esa persona. Eso es válido, ¿sí? Pero yo estoy en paz, porque yo me perdoné a mí misma, yo aprendí de la situación, pero no quiero volver ahí. Y has puesto acción. Y has puesto acción. Porque la otra cosa que yo viví, vea, y que es un perdón, ¿cómo te digo? Un perdón sería como un perdón que perdono, pero no hay ningún cambio después del perdón. Un perdón a medias. Un- En el que tomas la sí, decisión de perdonar. pero como un perdón incondicional. Es decir, no pongo condiciones, pero perdono la situación, pero no hay ningún cambio, porque después del verdadero perdón hay un cambio. Es que tú te transformas. Pero si tú perdonas y no hay ningún cambio, estoy condenada a repetir eso, porque es que no hice ningún cambio, no tuve ningún aprendizaje. Y eso yo lo viví. Como que, bueno, sí, pasó la situación, sí, ya perdoné, listo. No, sí, yo perdoné, yo me siento feliz porque yo perdoné. Al tiempito, al poco tiempo estoy viviendo la misma situación. Eso no se perdonó porque no hay un cambio, no hay límites, no hay un aprendizaje y no hay eso, no hay un cambio de mi percepción, de mi comportamiento hacia lo que viví, porque no hay aprendizaje. Entonces, necesariamente lo voy a repetir. Y eso pasa mucho. ¿Sabes? Ay, no, Fíjate, es que yo soy tan buena, yo perdoné, pero no, pero aprendiste algo. Pusiste algún límite después porque es que vamos a estar claras, sí, sí es un perdón hacia nosotras mismas, pero sin duda alguna hay gente que tiene sus problemas, que es su problema gestionarlos y, y si va a cambiar, cambiar y eso, y no es mi problema controlarlo, ¿no? Mi problema es controlarme a mí y hacer mis cambios yo y hacer mi aprendizaje yo. Pero no te vas a quedar ahí para que siga pasando lo que pasa, ¿entiendes? O sea, no estás obligado perdonas, pero no estás obligado a aguantar lo inaguantable, porque soy tan buena que perdono siempre y sigo aguantando. Sí, ahí estaría, Emi, el perdón como sentimiento, ¿no? No, no, es que yo soy muy buena y tengo ese sentimiento hacia la otra persona de perdonarlo. mm, Pero realmente el perdón no es un sentimiento, el no, perdón es una decisión. exactamente. Eso es. Y dices tú, cuando estás en ese sentimiento, en ese perdón ficticio, ¿no? En el que el sentimiento te lleva a perdonar, sí, yo lo perdono porque yo ya esto ya lo he visto. Cuando estás en ese perdón como sentimiento, realmente no estás decidiendo. Estás como dejándote llevar, ¿no? Y dices, Sí, perdono la experiencia no hay que perdonarla. La sí, experiencia es de agradecer incluso, como has dicho tú antes, ¿no? sí. No, Y de no está, bendecir, y de no está, bendecir la experiencia. eso es, no estás sabiendo verlo. Porque no hay una decisión que te lleva a perdonar, pero no es una decisión para contigo. Es una decisión como para tapar lo que pasa, ¿no? O para dejarlo pasar, ¿no? Bueno, porque es la misma que te decía al principio, que es que perdonamos para ser aceptados, ay, tan buena que es ella, todo lo perdona y todo lo aguanta. Muy buena. No, 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 no.
Sí, Ahí has dado clave, ¿eh? Ahí has dado clave. Todo lo aguanta, que es como una manera de podemos hacer lo que queramos, que ella todo lo sí, aguanta. todo lo aguanta y todo lo perdona, es buenísima. Sí, pero esa buenísima está llena de resentimientos, llena de rencores, o sea, ¿sabes? Entonces, si no hay una verdadera transformación, cuando tú tomas la decisión de perdonar, tiene que haber una verdadera transformación. Si no, no hay perdón verdadero, ¿sí? Sí, porque si va a seguir pasando. Bueno, Enrique Corbera dice, como que el primer, como él dijo algo como que el primer golpe, ok, lo vas a recibir. Lo vas a recibir, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es cuando, si te vuelve a pasar, ya es tienes un problema. O sea, mira a ver qué es lo que vas a resolver. Porque es que si se te repite, ya pasas a ser parte de responsabilidad. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso que te está sucediendo? Entonces, el perdón es cuando yo digo, yo sí, sí, sí perdono, pero desde este momento yo decido qué voy a hacer yo en esta situación, cómo la voy a vivir o qué voy a decidir hacer yo de aquí en adelante. Sí, así, es como se va construyendo la paz en nosotros, ¿sí? Cuando nosotras aprendemos la experiencia y decimos, lo voy a mirar desde otro punto de vista, pero también pongo mis límites, ¿sí? Porque si no, no hubo aprendizaje, que es lo que a todas las experiencias, como no existe la casualidad, todas las experiencias que llegan a tu vida te traen un aprendizaje. Entonces voy a aprovecharme de eso, voy a crecer como persona y voy a poner límites. Y eso ahí yo diría que estamos perdonando, porque no implica Fíjate, que yo, te- perdón, lo que te decía termina, ahora, termina. sí, que es que yo te perdono y te perdono y puedo decidir no retirarte de mi vida. Eso es muy válido. Fíjate, Emi, si es tan veraz esto que estás diciendo, ¿no? Que el perdón te trae decisiones en tu vida para que ya para que ya nada vuelve a ser igual, ¿no? Antes y después de ese perdón, que me está viniendo un recuerdo de lo importante que será el perdón, que como cuando en familias, por ejemplo, que hay pues muchas experiencias dolorosas, de conflictos, de historias familiares, cuando uno de la familia, ¿no? Por ejemplo, es como es en mi caso, cuando un hermano de mi padre iba a morir después de un montón de años de sin hablarse por cosas que habían pasado que eran pequeñas cosas, ¿no? Esa persona necesita terminar su ciclo de vida aquí con ese perdón, ¿no? Pero con ese perdón no de los demás, sino como zanjar esa parte que nunca ha terminado de saldar, ¿no? Que bien ha tapado, que bien se ha puesto distancia, ¿no? O sea, fíjate cómo ese perdón te lleva a la acción, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que en tus últimos días tú pidas y solicites que toda tu familia venga a verte porque tú tienes unas palabras para decir, ¿no? Entonces, es que es veraz y eso lo podemos ver en cualquier familia, ¿eh? En la mía y en cualquiera. O sea, como cuando hay un perdón, ese perdón siempre te lleva a la acción, te lleva a cambiar algo, te lleva a solicitar, a pedir, a lo que sea. Hacer una acción, sí, Y lo trascendental que es, porque una persona que termine su ciclo aquí en la vida y tenga esa necesidad de perdonar y sentirse perdonado para poder marcharse en paz, me sí. parece que nos está dando un ejemplo de vida.
¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo que, claro, fue su proceso y está bien para él. Y es que es una necesidad humana, vea, sentir esa paz antes de yo, sabes, me voy y me quiero ir en paz, porque el perdón es la paz. O sea, el perdón es la paz para nosotros y bueno, o sea, si nosotros estamos cultivando la paz, el perdón es una de las herramientas que vamos a utilizar. Em, pero esa experiencia de cuando las personas se van, creo que se repite mucho, que cuando la persona se está yendo pide eso. Entonces, la enseñanza de eso yo la vería como que vamos a accionar desde ya, ¿sabes? Para ir sanándonos en el camino antes de llegar a ese momento. Qué Porque bonito. sí, porque es sanación para nosotros, sí, antes de llegar a ese momento. Me ha encantado Eh, esa frase, sanándonos en el camino. sí, sí, porque es que andamos en el camino de la vida. Y en el camino de la vida siempre se nos van a presentar muchas situaciones que requieran del perdón. Y si nosotros guardamos y guardamos ese resentimiento sin decidir perdonar, pues nos vamos a enfermar. Entonces, sanándonos en el camino es perdonándonos. Este, creo que le escuché a Enrique Corbera que mantener el resentimiento y negarse a perdonar, es vivir en el infierno. O sea, ese es el infierno. Claro que la religión utiliza la palabra como otra cosa, pero el infierno está aquí mismo. Si tú te niegas a perdonar y a vivir con rencores y con resentimientos, como el cuento de la señora que estuvo raptada por la ETA. O sea, ella se dio cuenta que ella seguía siendo prisionera y pudo seguir siendo prisionera. Y la prisión era el rencor y el resentimiento que tenía por esas otras personas. Entonces yo creo que un ejercicio que es un ejercicio que nos sirve para todo, que funciona para todo, que es detenernos a sentir, a ver detenernos a quietarnos y preguntarnos qué tengo que aprender de esta experiencia. Ahí llega la experiencia del perdón, llega cuando tú te haces humilde ante eso, ante decir no voy a lanzar la culpa para afuera y yo me voy a detener y voy a observarme y voy a encontrar el aprendizaje de todo esto, ahí entra el perdón, ¿sí? Entonces ver al otro que no tampoco es culpable, ni verme a mí como culpable, sino que participamos ambos en una experiencia de aprendizaje que yo voy a ver cuál va a ser mi aprendizaje y bueno, el aprendizaje del otro es su responsabilidad, ¿sí? Em, Fíjate, Emi, me viene también a la cabeza, ahora con esta experiencia que te he contado, de sí, lo de, ¿vale? Me viene también para todas esas personas, que además fue algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vimos en el diplomado, ¿no? Que vemos como que el perdón siempre es para con alguien, ¿no? Para como con una necesidad de dárselo a otra persona y cuando hay alguien que dice, ya, pero es que yo me he quedado con un resentimiento o con una deuda con alguien que ya no está, ¿no? ajá, Eso es. Y a veces el perdón, bueno, a veces no, siempre el perdón no necesita de la otra persona, ¿no? Que fue algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando vimos en el diplomado. Y lo tengo aquí subrayado y dice, el perdón es una experiencia personal.
no es necesaria llevarla a cabo con ninguna conversación ni interacción con la persona perdonada. Si Mm. fuera así, sería imposible quedar en paz con aquellas personas que ya no están o cuya actitud no esté en consonancia con nuestra intención de llevar ese perdón a cabo. Porque a veces a lo mejor tú tienes esa intención de perdonar, pero la otra persona no está dispuesta. Y Ujú. entonces te quedas sin herramientas para poder llevar a cabo ese perdón. No. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, el hecho de llevar a cabo el perdón es un acto simbólico. Es como una conversación o un abrazo con otra persona. Puede ser agradable e incluso liberador de alguna manera, pero en ningún caso será imprescindible. No, exacto, exacto, porque a veces la persona perdonada, entre comillas, el otro, ni siquiera se entera, porque el beneficio es para nosotras, porque cuando perdonamos entendemos que el beneficio es para nosotras. Y fíjate, vea que este, el que no se cuestiona nada, nada de lo que vive, el que no se lo cuestiona y no dice, pero ¿por qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me puede traer esto? Eh, el que no hace ningún cuestionamiento y el que mantiene su rigidez mental, pues ni se plantea lo del perdón, ni se lo plantea. Pero entonces es también cada experiencia que no es tan agradable es cuestionarnos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué tengo yo que mirar aquí? Entendiendo que no existe la casualidad y entendiendo que todos somos uno, que todo me está proyectando a mí. Entonces, creo que cuestionarnos que yo puedo estar equivocada en mi percepción, que puedo estar mirando las cosas como no son. Entonces, cuando tú haces todo desde la humildad, todo ese tipo de cuestionamientos, el perdón entra más fácil, el perdón se da más fácil. Y sí, eso creo y que considero que cuando uno entra en un proceso de perdón, eh, es un proceso de profunda transformación personal. El perdón definitivamente nos transforma la vida, porque nos lleva por el camino de la paz. O sea, sí, nos agarra de la manito y nos lleva por el camino de la paz, Te que es lo libera. que, sí, te libera, sí, sí. El Y, perdón te libera de todas esas mochilas que puedas llevar, de todos esos rencores, de todos esos resentimientos para con esas personas que lo único que han venido es, como hemos dicho antes, ¿no? A a mostrar, traerte una enseñanza, a traerte algo para que veas, para que atiendas, que no estás viendo. sí. Y un regalo, porque esa experiencia transformadora del perdón para con uno mismo creo que es un regalo, ¿no? Por lo que Sí, y dices. ahora que dices que es un regalo, escuché a Carlos Fraga definir la palabra perdón como máximo don regalo, máximo regalo. Definitivamente es un máximo regalo para nosotros. Este, pero es una experiencia individual y particular y en la que primero tiene que haber aceptación de lo que estoy viviendo, aceptar que yo soy la responsable, que no hay otro afuera y es una decisión una decisión de caminar el proceso de transformación que representa el perdón. Creo que eso es, a mí me parece como que si yo definiera el perdón es algo muy grandioso. Me parece que es algo sí, tan grandioso como el amor, ¿sí?
Como el amor, no estoy hablando del amor de pareja, sino el amor que nos habita, el amor que somos, el amor que nos hace movernos, el amor que eso que somos y que nos hace movernos. No sé cómo estamos de hora. ¿Tú tienes hora, Bea? Ay, no, a ver, espera, miro a ver si me Ajá. aparece. Las 8, son las 8. Ya, no, demasiado. Y no hemos Bueno, dicho ni la mitad, ni la mitad. no, no, ni yo creo ni que ni la cuarta parte. Este, bueno, yo tengo dos cositas por ahí que decirte sobre el perdón, que son, se los escuché a Henry Corbera, Tres Pasos para el Perdón, y tenía como un ejercicio, no sé Dale, dale. dale. Entonces, los tres pasos para el perdón, según se lo escuché a Enrique Corbera. El número uno, ver la situación que se me está repitiendo y darme cuenta que soy adicta a ser una víctima inocente. Me la pongo la primera. Yo también me la puse y yo, ay, o sea, casi que me dolió, chama, porque, ¿cómo así? Dije yo, así. Ajá. Número dos, Soy una víctima inocente, fíjate. víctima inocente, porque es que la víctima inocente tiene mucha ganancia secundaria. Dice Mariela, el tema del perdón, un regalo amoroso para hoy. Gracias, gracias a ti, Mariela. Que estar Eso es. ahí es un regalo amoroso para nosotras, que tú estés ahí. Ajá, el número dos, reconocer que tienes un estado emocional alterado, que es tuyo, y, em, y buscar qué hay detrás de eso. Luego que tú entiendes la enseñanza, dejarlo ir con comprensión, sin resentimiento, con la enseñanza integrada y aprendida. Y el número tres, no hacer nada, porque no hay nada que perdonar. Porque si tú tienes la enseñanza aprendida e integrada, que es muy importante, porque yo me puedo saber la enseñanza, yo te la puedo escribir, yo te puedo decir, ay, vea, yo de esta experiencia aprendí número uno, tal, 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 número dos, tal, 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 pero eso está solo en el texto. Cuando yo la integro y es parte de mi vida, ahí es cuando yo entiendo que no hay nada que hacer, porque no hay nada que perdonar, porque es que aprendí. Más bien tengo que agradecer y bendecir la experiencia. Y eso me parece muy bonito. Cuando yo entiendo, y eso es de un curso de milagros, cuando yo entiendo que no hay nada que perdonar, que te bendigo y te agradezco la experiencia porque es que aprendí, o como mínimo me conocí algo de mí que yo no conocía. Y lo voy a utilizar en mi favor, no para sufrir, ni para culparme, ni para seguir siendo víctima, sino que lo voy a utilizar en mi favor. Emi, te ha faltado, o sea, esto es para apuntarlo, porque yo me he visto ahí, te ha faltado, vamos a hacer un ejercicio con los tres pasos de Enrique Olvera. Piensa en una situación en la que te has visto. No, es que el ejercicio que tengo tiene que ver, ya Ah, va. dale, dale, venga, que a mí me ha encantado porque cuando lo estabas diciendo esos tres pasos, Sí, fíjate, rápidamente me ha venido una experiencia de hace poco relativamente en la que yo ya me estaba ahí poniendo los tres pasos, el uno, el dos y el tres. bueno, y afortunadamente para nosotras y para el que nos quiera ver, queda grabado. Porque vea, te voy a decir algo. Tú sabes que yo después yo veo la grabación. Yo digo, ay, yo soy la primera fans de nosotras dos. Entonces, no, porque yo la veo y yo ahí podemos corregir cosas y eso, y la idea es mejorar. Ajá. Pero es que aparte de eso, vea, en estos días la última grabación la vi y yo dije, ay, pero que, o sea, me sirvió escucharlo,
porque necesitaba escuchar. Entonces, afortunadamente va a quedar grabado y para que hagas ese ejercicio ya, o sea, lo tienes ahí, lo haces y lo haces en soledad, en tranquilidad, en silencio y no con lo que es estar, lo que representa estar en vivo, pues, porque hay muchas cosas. Tengo muchas sugerencias para perdonar, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio para que no se alargue tanto el video, porque por mí hoy es, bueno, podemos continuar en el siguiente live sobre el perdón, o sea, Yo, porque sé yo, que, yo tengo un tema ya preparado por ahí. no, ya me va a poner a, Dios mío. Además, un tema que le va a gustar a muchas personas. Además, es un tema súper hablado y además Ok. yo me veo en primera persona. Y es el tema de la niña interior. Me gusta. Ya lo sé que sí. Me gusta y al Mari que está por ahí también le va a gustar. Al Mari yo la vi que se conectó. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio, los que estemos ahí conectados y tú, si te permites, yo voy dirigiendo y tú lo haces porque lo tengo que hacer, lo tengo que dirigir, si no yo lo hiciera. Bueno, el ejercicio es cerrar los ojitos y respirar profundo por unos minutos y lograr la calma, la tranquilidad después de estas risas, después de las bromas. Y en este momento hago un compromiso conmigo misma para perdonar y liberarme de todo aquello que me roba la paz. Decido escuchar esa voz interna que es la divinidad o el amor o Dios o el Espíritu Santo, lo que ustedes decidan creer, que habita dentro de nosotros. En este momento yo decido escuchar esa voz y así tranquilita, respirando tranquilamente, normalmente y encontrando esa serenidad que queremos todos cultivar y mantener. En este momento, después de hacer el compromiso de escuchar esa voz interior, me conecto con esa fuerza interna que me conecta con el amor y la verdad. Que esa fuerza que es el amor y la verdad es la divinidad que habita en nosotros, en todos. Y conectada con ese amor y con esa verdad, sintiendo la divinidad en mi interior, pienso, ¿qué es eso que deseo perdonarme? ¿Qué es eso que me roba mi paz? Y en este momento yo decido perdonarme. Pongo la situación en mi mente, la observo y reconozco la emoción que esto me genera. Reconozco que es miedo o es rabia. ¿Cuál es la emoción que esto me genera? La siento y no la niego. Está allí, está allí esa emoción. Y ahora, con toda humildad, yo decido entregar esa emoción a la divinidad, al Espíritu Santo, a Dios, al universo, a lo que creas, lo que tú decidas, en lo que tú decidas creer. Decide entregársela. Reconoce que no sabes qué hacer,
que no sabes qué hacer con esa emoción que está en tu corazón. Entrega lo que sientas, entrega tu miedo, la culpa, entrega el dolor, lo que sea que estés sintiendo, entrégalo. Y puedes imaginar tú entregando una cajita de regalo. Ahí va esa emoción, entrégala y ya, sácala de tu corazón. Después que la entregas, quédate en paz. Entregaste esa emoción que te genera dolor y que te roba la paz y que te genera angustia. Y ahora abre tu mente y tu corazón para que en ese espacio que queda liberado en tu interior, ese espacio que ocupaba esa emoción, ahora sea ocupado por la empatía hacia ti misma, por la compasión hacia ti misma, con la misericordia y el amor hacia ti misma. Ahora siente cómo ese espacio que estaba vacío está lleno de amor, lleno de comprensión, lleno de misericordia para contigo misma, lleno de compasión. Y ese amor que está ahora allí, que está plantado allí, va a ir creciendo y se va a ir proyectando todos los días de tu vida, lo vas a proyectar hacia afuera. Y ese amor que está allí, que lo proyectas hacia afuera, es lo que vas a recibir. Y con esa sensación amorosa y de paz que ahora sientes, con esa te quedas, con gratitud. Y poco a poco vas a volver, van a abrir los ojitos y van a volver para así en paz, en tranquilidad y en amor, despedirnos hasta la próxima semana. ¿Te gustó, Bea? Me ha encantado. Entonces, mira, ahí está la grabación, eso se puede repetir todas las veces que tú quieras y que lo necesites. Yo lo hice muchas veces hace un tiempo y lo sigo haciendo. Y ahora que lo recordé, lo voy a seguir haciendo. Y puedes hacerlo de los 3 pasos también. Me ha encantado. Qué bueno. Gracias, Emi. Un regalo, sin duda. Gracias a ti. Gracias a los que nos acompañaron y que es un tema hermoso, muy extenso, pero que bueno, que creo que les sembramos la semillita en el corazón para comenzar a cultivar eso, el perdón y el amor dentro de nosotros. Eso es lo que aspiramos, ¿sí? Haber sembrado la semillita allí, el gusanito, el gusanito que teja el perdón adentro de nosotros. Bueno, que tengan una feliz noche, tarde para los que están en el otro lado del mundo. Muchas Gracias. gracias a ti.